Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios, capítulo 9, versos 11 al 18. ¿Obstáculo o canal de bendición? Pablo exterioriza una actitud antagónica, totalmente opuesta a la idea del apostolado reinante hoy en muchas congregaciones cristianas como en sus tiempos. Porque si bien recuerda a los corintios acerca del derecho que las escrituras mismas le consignaban de ser apoyado económicamente en su trabajo a favor de aquellos creyentes, sin embargo, no quería hacer nada que fuera un obstáculo para la extensión del Evangelio de Cristo, esto es, que aquellos que debían ser alcanzados resultaran decepcionados de la fe debido a su sustento económico o a la querella por ello, llegando a confundir lo que era honesto y bíblico con lucrar con el nombre de Cristo. El apóstol tenía el derecho para ser apoyado económicamente en su trabajo a favor de aquellos creyentes. Sin embargo, no quería hacer nada que fuera un obstáculo para la extensión del Evangelio. Por lo tanto, no recibía ninguna remuneración. Sí, amados, bíblicamente, Dios ha establecido que aquellos que desarrollan un ministerio espiritual en beneficio de los creyentes y en consecuencia, en beneficio de toda la iglesia, deben ser mantenidos por aquellos que se benefician de su ministerio, pero no debemos confundir sustento de las necesidades con enriquecerse en nombre del ministerio de Cristo. Y al parecer, lo que hoy tristemente vemos que sucede en muchas congregaciones del mundo, también sucedía en los tiempos de Pablo. El apóstol luchaba con la idea de que las personas vieran a los ministros de la verdad como quienes se aprovechaban de la economía de los creyentes. Por ello, humildemente, se niega a recibir tal apoyo y se mantenía a sí mismo trabajando en su profesión, que era la fabricación de tiendas. Bien, ¿cómo es Dios? O el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo según esta porción. Encontramos que Cristo es la razón de ser del Evangelio. Claro, esto dice Pablo, el Evangelio de Cristo. Esa razón es el fundamento del trabajo ministerial, del pastorado. Amados, el Evangelio es de Cristo y sobre Cristo. Los hombres solo somos siervos. Amén. Dios ordenó el sustento del siervo de Cristo que cumple fielmente con su ministerio. Desde el punto de vista de Dios, si esa persona está siendo de bendición para los demás, debe ser apoyada. Y no se diga más. Bien, ¿qué aprendemos de esta porción? Aprendemos que negarnos a nosotros mismos es un buen fundamento de fe para que otros crean en Cristo. La meta de Pablo no era hablar del sustento de su trabajo o resaltar su derecho de para nada. Lo que Pablo está intentando en estas porciones es mostrar a los corintios el valor y las razones que debían llevarlos a renunciar a los propios derechos. La idea es que si Pablo estaba dispuesto a negarse a sí mismo un derecho tan importante por el bien del Evangelio y de los cristianos de Corintios, entonces ¿no deberían también los cristianos corintios negarse su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos por el mismo bien? Amados, un pensamiento es recurrente aquí para nosotros, o debería serlo. ¿A cuánto o a qué estamos tú y yo dispuestos a renunciar por el bien del Evangelio? No es necesario que pensemos en grandes sacrificios, ¿sabes? A veces son pequeñas cosas en nuestra vida las que obstaculizan que las personas se acerquen a Cristo, que ven nuestros vecinos en nosotros, en nuestras actitudes, nuestro carácter, por ejemplo. Nuestra manera de mirar a las personas es de obstáculo para que ellos se acerquen a la iglesia. Puede que algunas personas hoy lleguen a nuestras iglesias con piercings o con el pelo de color o con ropas precarias. ¿Cuál es nuestra actitud para con ellos? ¿No sería bueno negarnos a nuestros prejuicios disque cristianos para recibirlos en amor y sin juzgamiento, hacerlos sentir cómodos y amados con el amor y aceptación de Cristo? Amén.
Cuando era una adolescente invité incansablemente a una querida amiga de mi barrio para ir a la iglesia. Ella provenía de una familia muy, muy humilde. Por fin un día mi amiga convino a acompañarme. Entramos a la iglesia juntas, pero una hermana de la congregación se paró justo frente a ella y le recriminó la manera en que estaba vestida. Mi amiga tenía un batón de algodón floreado sencillo y algo remendado. Ella vivía con su abuelita, así que la mayoría de sus prendas eran así. Mi amiga salió de la iglesia y nunca más volvió a poner un pie en ella. Solo tenía 13 años y tuvo que sentir todo el peso del juzgamiento en ella. Me pregunto, ¿por qué muchos cristianos hemos desarrollado una especie de metrónomo espiritual que limita la entrada a la iglesia hasta ciertos estándares de vestimenta o pulcritud? Pero, ¿debería ser así? No, por supuesto que no. Nada nos otorga este derecho, pero algunos creen tenerlo. Qué pena, ¿verdad? Amados, Pablo nos habla aquí de la libertad y los derechos en términos personales, y a través de ello nosotros podemos entender que hay dos verdades que debemos interiorizar para alejar de nosotros la terrible posibilidad de ser obstáculo, sino más bien ser de bendición y canal de bendición para la obra de Cristo. Primero, la manutención del siervo de Dios no solo es razonable, también es bíblico. Segundo, tú y yo, y todo cristiano, tenemos que hacernos una crítica constructiva personal. ¿Qué derechos estás o estoy dispuesto a sacrificar por causa de Jesús? Dios nos bendiga.